virtual el señor ministro Carlos Aguilar Navarro, ministro de Cultura. Qué gusto tenerlo aquí. Linda tarde para usted. Bienvenido. Si nos Buenas prende la tardes. cámara, se lo ¿Cómo voy a no? agradecer. ¿Cómo no? Buenas tardes, buenas tardes. Egna, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y hablar un poco de todos los logros que el Ministerio de Cultura ha tenido en estos 2 años de gestión del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Aunque todavía al ministerio le falta un tiempito para cumplir sus primeros 2 años, que se cumplen el 15 de agosto, ¿no? Próximo, que vamos a tener más adelante. Así es, y quiero justamente iniciar por eso, destacando esos logros alcanzados en pro del desarrollo cultural, señor ministro. Mira, yo te diría que el primer gran logro es haber podido crear el Ministerio de Cultura de Panamá. Creo que en América Latina, el único país que no contaba con una institución cultural a nivel de ministerio era Panamá, y América Latina y el Caribe. En 45 días se cumple una de las promesas del presidente Laurentino Cortizo, que es esta creación, lo que crea el inicio de una nueva institucionalidad cultural para el país, pero además le da la oportunidad a la cultura, no a la persona que la representa y al equipo, sino a la cultura, de ocupar un puesto en el gabinete y poder conversar con los otros ministros, bueno, lógicamente con el presidente, el vicepresidente, y estar sentado donde se crean y se generan las políticas públicas, las políticas de Estado, donde se discuten los presupuestos, y lo que ha permitido también eso que el presidente llama el trabajo en equipo, ese trabajo interinstitucional, tener una mejor relación con los otros ministerios y llevar adelante proyectos que te podré mencionar en el transcurso de la entrevista, como son el rescate del patrimonio. Por ejemplo, cuando vemos que estamos en San Lorenzo, nosotros restaurando el fuerte de San Lorenzo, el proyecto va mucho más allá, porque a la par mi ambiente está siendo un centro de visitantes que respeta toda la biodiversidad. El Ministerio de Obras Públicas está haciendo la carretera nueva de Sherman a San Lorenzo para que la gente tenga un mejor acceso y los turistas puedan disfrutar mejor. Esta carretera incluso va a tener espacios para los peatones, para la gente que va a estar en bicicleta. O sea, es todo un proyecto entre instituciones que no se circunscribe a una cosa, sino a un conjunto de elementos que van a poder hacer que Panamá se potencie como un lugar de atractivo turístico envidiable para el resto del continente. Hablemos de ese avance precisamente de lo que usted está señalando, la Ciudad de las Artes, por ejemplo, un componente importantísimo para este gobierno, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, entre otros obras y culturas que se vienen desarrollando a lo largo de su gestión. Así es, Edna. Mira, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la institución el 1 de julio del 2019, la Ciudad de las Artes era un proyecto que ya tenía 8 años de estar en ejecución, pero en esos 8 años tenía solamente un 30% de avance. Y por cierto, había una gran cantidad de deudas con la empresa que en ese momento estaba encargada del proyecto. En este momento, y a pesar de 16 meses de pandemia, tenemos las cuentas al día con las empresas ahora, porque es la empresa que hace el proyecto y la empresa que lo supervisa. Hay una empresa para supervisar que de verdad el proyecto se haga con las características que están en el pliego de cargos de ese acto. Y adicionalmente, del 30% que se había logrado en 8 años de proyecto, en este tiempo que tenemos nosotros de estar aquí, como te digo, con 16 meses de pandemia, tenemos 67% de avance. Y ojalá el próximo año podamos inaugurar ese lugar que va a ser un centro de formación formal y no formal para jóvenes, niños y hasta para los adultos en áreas como la música, las artes plásticas, el teatro, la danza. Va a haber también un espacio para la literatura. Bueno, un centro para todas las bellas artes, incluido la cinematografía, por ejemplo, porque esperamos tener los inicios de una Cinemateca Nacional que este país nunca ha tenido, un archivo audiovisual como debería tener en ese lugar de la ciudad de las artes. Y el Reina Torres de Araúz, que también es un proyecto muy importante y que tenía mucho tiempo de estar cerrado. Hay gente que nos dice, no, ustedes están exagerando la cantidad de tiempo. No,
El Museo Reina Torres de Araúz tenía 24 años de estar cerrado como museo, que el edificio lo usaron en ese camino a lo mejor y pusieron una escuela de teatro y después y fue cerrando y cerrando y cerrando hasta que ya se deterioró completamente. Pero como museo tiene 24 años de estar cerrado. En la humanidad se considera 25 años una generación del ser humano. O sea, hay una generación de panameños que nunca conocieron hasta este momento el Museo Reina Torres de Araúz. Ese Museo Reina Torres de Araúz, ya desde el año pasado empezamos su restauración y esperamos a finales, mediados finales del próximo año, haber avanzado mucho o probablemente terminado la obra con toda la nueva museografía y lo que va a significar como espacio público en esa área del centro de la ciudad, en la Plaza 5 de Mayo. Ministro, centros de lectura, ¿qué tan impactante ha sido esta creación de estos centros y la utilización que realmente se le está dando? Las expectativas que tenía el Ministerio de Cultura cuando los crea y al día de hoy si verdaderamente está impactando a esa juventud y a esas personas que no son tan jóvenes en cuanto a aprovecharlos a su máxima expresión. Mira, Egna, de verdad que ese es uno de los proyectos que más nos llena de emoción y orgullo cada vez que estamos en alguna de las comunidades. Este es parte del plan Colmena del presidente de la República y es lo que Cultura, una de las cosas que Cultura aporta a esos 300 corregimientos que forman parte del plan Colmena. Te puedo decir que al día de hoy, porque hoy el viceministro estuvo en varios lugares también, el viceministro va a inauguraciones, el secretario general va a otras, yo trato de ir personalmente, el presidente de la República los viernes en sus giras comunitarias entrega estos centros de lectura. Al día de hoy, de los 300 corregimientos, y llevamos 2 meses y tanto con este proyecto, ya hemos abierto 76 centros de lectura Colmena en el territorio nacional, en todas las 10 provincias y en una de las comarcas. Y esperamos de aquí a fin de año tener en los 300 corregimientos Colmena de todas las provincias y de todas las comarcas. ¿Cuál es la idea con este proyecto? También es un trabajo en unidad con las juntas comunales. Los representantes de corregimiento asignan un lugar y nosotros enviamos un equipo de nuestra Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía a varias cosas. La primera, capacitar voluntarios que la comunidad misma genera o que ellos mismos dicen yo quiero participar de este proyecto y quiero capacitarme para ser uno de los que atienda a los niños y adultos que van a venir a este centro de lectura. Y le damos capacitación en promoción de la lectura y el libro y en mediación comunitaria. Esos lugares además nosotros los ayudamos y los orientamos de cómo tienen que ser la disposición de los libros, cómo ambientarlo, porque se convierten en no solamente en un sitio de lectura, sino en centros culturales comunitarios en donde se realizan otra gran cantidad de actividades. Te decía que ya llevamos 76 de estos abiertos y ya tenemos cerca de 400 voluntarios capacitados en todo el país. Y esos voluntarios van a seguir recibiendo capacitaciones para atender estos centros de lectura. Otra cosa importante de estos centros de lectura es que esa biblioteca inicial que se le entrega consta de 125 libros, todos de autores panameños y panameñas, ganadores de los premios nacionales de literatura. Entonces también es una manera de, primero, darle acceso a la población al libro y la lectura, pero también permitir que la gente conozca el talento de los escritores y escritoras panameños. ¿Y estos están funcionando en qué lugares para todo el que escucha se familiarice con el mismo? Porque estamos hablando de 76. ¿Esto es a nivel nacional, ministro? Es a nivel nacional. En los 300 corregimientos Colmena llevamos 76, como bien dices. Estos 76 están en 10 provincias. Por ejemplo, te puedo decir que en San Miguelito casi todos los corregimientos Colmena de San Miguelito ya tienen su centro de lectura. Hay centros de lectura en otros corregimientos de la ciudad capital, pero en las 10 provincias ya hay centros de lectura abiertos. El viernes pasado, por ejemplo, el presidente de la República entregó los libros al centro de lectura de Barú, que es el extremo allá oriental del país, ¿no? Pero también hemos abierto en la comarca Nove,
hay en Colón, hay en Coclé, en Azuero también, en Los Santos, creo que todos los corregimientos de Colmena, todos los corregimientos Colmena de Los Santos ya tienen centro de lectura. La idea es de aquí a diciembre tener 300 centros de lectura, 300 bibliotecas comunitarias para el disfrute de la población, sobre todo en estas poblaciones más vulnerables, pero además que se convierten, como te digo, en centros culturales en donde se realizan otra serie de actividades musicales, danza, folclórica, capacitaciones artesanales y demás. En cuanto a los museos, ministro, ¿cómo pudiera valorar o evaluar el desarrollo de los mismos y precisamente el que las personas se aboquen a visitar los museos? Y no sé si se pudiera también aquí hablar un poco de ese apoyo que se les ha dado para que resurjan algunos que han estado cerrados. Sí, se congeló un poquito lo que me preguntaste, pero creo haber entendido la pregunta sobre los museos y qué vamos a hacer con los estados cerrados. Mira, te comento. El Ministerio de Cultura, como ministerio, pero en Panamá, la red y centros de visitantes tiene 57 afiliados. O sea, hasta yo mismo me sorprendí que en Panamá haya 57 museos y centros de visitantes. Solo en el casco antiguo hay muchos del Estado, por ejemplo, el de arte religioso, el de historia, que está en la Casa de la Municipalidad, pero también hay museos privados nuevos, como el Museo de la Mola, incluso hay un museo de los botones, el Museo del Canal, que es una fundación. Entonces, así hay en todo el país. Pero bueno, 18 pertenecen al Ministerio de Cultura. De estos 18, todos estaban en mal estado. Vamos a empezar. Cuando nosotros llegamos el 1 de julio, todo estaba en mal estado. Y no culpo a nadie de los directores ni directoras anteriores del Instituto Nacional de Cultura, porque tengo que reconocer, y creo que todo el país lo sabe, que siempre la cultura en este país estuvo a un lado y no se le prestaba atención. Cosa Sí, que ha cambiado con el siempre. gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Y a pesar de la pandemia y las restricciones, el año 2019 y 20, nosotros logramos reparar 4 museos. Reabrimos un museo en David, en San Pablo, creo que se llama el corregimiento. Restauramos el museo de Chitré y bueno, le metimos la mano a varios de los museos en diversas regiones del país. Este año estamos también trabajando en 4 otros museos. El Museo de Ovaldía, por ejemplo, ya lo hemos apuntalado. Este también ha sido un trabajo en comunión con el alcalde y la alcaldía de David, en donde a veces nosotros ponemos los materiales, él pone la mano de obra, lo hemos podido cercar, lo hemos apuntalado para que allá hay mucho sismo, no vaya a sufrir más. Y bueno, lógicamente los recursos han estado escasos, pero esperamos el próximo año ya poder empezar a meterle la mano. El otro año queremos también restaurar el Museo de Ciencias Naturales, y eso es hasta como un compromiso personal, porque cuando yo era niño ese era el museo de este país, no había más museos, ese era el Museo Nacional, se llamaba, era el único museo que había en este país hasta la época del general Omar Torrijos, que se crearon muchos más museos. Ese Museo de Ciencias nosotros también queremos restaurarlo, ahí tenemos un tema, porque la casa no pertenece al Estado ni al Ministerio de Cultura y tenemos que llegar a un convenio con los que están en el uso y administración, pero está en nuestros planes. Bueno, ya te dije el Museo Reina Torres de Araúz, al que le estamos restaurando totalmente. Tiene 15,000 piezas ese museo y todas ya están a buen resguardo, que también esa es otra cosa que logramos en esta administración. Las piezas no estaban cuidadas de la mejor manera, no estaban embaladas como debía ser y no tenían las mejores condiciones del lugar donde estaban guardadas. Y una de las primeras cosas que hicimos fue, primero, hacer un inventario de las piezas y constatar lo que había. Y además transportarlas a un lugar de seguridad que además tiene los ambientes de clima y humedad necesarios para que las piezas no se deterioren y podamos trabajarlas mejor. Eso va a regresar apenas el Museo Reina Torres de Araúz esté abierto. Ojalá pudiéramos reparar los 18 museos en estos 5 años de gestión y nosotros vamos a trabajar para que así sea. Pero tengo que aceptar que hay limitaciones presupuestarias y estamos haciéndolo poco a poco. En estos 2 años que casi tenemos del Ministerio de Cultura, a fin de año
principios del otro esperamos haber impactado por lo menos 8 de esos 18, y en la medida que la reactivación económica se dé y tengamos un presupuesto más adecuado, pues ojalá, creo que sí podemos de aquí al 2024 tener esos 18 museos en buen estado como debe ser. Ministro, no quiero desaprovechar su presencia aquí ni el tiempo que está casi que alcanzándonos. Y bueno, así como hay logros, también hay retos, también hay desafíos. Y por qué no hablar sobre aquellos obstáculos que como servidor público en algún momento pues se encuentra. Y sí, en medio de de esta gestión suya se ha tenido que enfrentar a preguntas que se le han hecho por contratos que se le han otorgado a comunicadores. Quisiera preguntarle y que nos actualice en qué ha quedado eso. Entiendo que la Corte en su momento ordenó que se le diera la información de dichos contratos. Sí, y nosotros nunca hemos estado en contra de entregar la información, no solo de ese contrato, sino de todos los actos públicos que se realizan en el Ministerio de Cultura. Ese proyecto del que hablas de comunicadores es un acto público que se realizó en el marco de lo que se llama Mi Cultura en Casa. Mi Cultura en Casa es un proyecto que además ha sido destacado por el Sistema de Integración Centroamericano. El año pasado en una revista mundial de UNESCO pusieron a Panamá y Mi Cultura en Casa como una buena práctica durante la pandemia que sirvió para que la población pudiera tener algo de relajación emocional y psicológica. Todavía, a pesar de que tenemos un poquito más de libertad, realmente, bueno, la entrevista que tuviste anterior pude escuchar un buen tramo. La gente está sufriendo no solo por el encierro, sino por el distanciamiento. Como seres humanos necesitamos el calor. Además, están sufriendo porque estamos perdiendo seres queridos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Edna, se me estaba pasando. Quiero aprovechar este espacio para mandarle mis condolencias y un saludo a la familia de Alina Guerrero, con quien tuve la oportunidad de trabajar varios proyectos en el largo camino de las carreras de comunicador que también tengo. Bueno, la cuestión es que dentro de los actos públicos, que fueron más de 30 que se hicieron, efectivamente hay un acto de comunicadores que algunas personas pues han estado preguntando y demás. Mira, tengo que decirte varias cosas. Cuando esto surgió como un tema nacional, nosotros mismos aquí en Radio Panamá, en el programa de la mañana, le dijimos al equipo de noticias en ese momento que nosotros estábamos solicitando a la Contraloría que por favor vinieran, hicieran un audito no solo de ese acto, sino de todos los actos que ellos creyeran conveniente para dejar claro que todo se hizo bien. Ese audito y ese trabajo de la Contraloría, ellos se trasladaron acá, un equipo de auditores, y estuvieron 111 días aquí en la institución. Nosotros les dimos todas las condiciones, les brindamos todo lo que nos pidieron. Es más, ellos podían moverse libremente y pedir lo que quisieran en cualquiera de las oficinas. Durante ese tiempo, toda la documentación de los actos públicos estaba en manos de esos auditores. Cuando eso sucede, uno no pedía ya, dame los papeles que necesito ir a dar una información. Y a todos los que pidieron información se les informó que teníamos esa situación y que una vez terminara ese trabajo y nos devolvieran los documentos, nosotros sin problema íbamos a hablar sobre el tema. Efectivamente, en los últimos días sale una comunicación en donde nos dicen que hay una decisión de la Corte Suprema. En este momento yo no he sido notificado de eso y cuando sea notificado, pues procederemos a hacer lo que se nos pide. Pero realmente, ya que tenemos los documentos y lo demás, nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en dar la información necesaria. De hecho, te puedo decir, Edna, en los próximos días, antes de que termine el mes de julio, y ya el equipo de tecnología del Ministerio de Cultura está trabajando en eso, igual que el equipo de transparencia y la administración, nosotros vamos a subir a la sección de transparencia en una pestaña que va a decir Mi Cultura en Casa, los más de 30 actos públicos que se hicieron de Mi Cultura en Casa, con las listas no solo de comunicadores, de DJ, sino también de todas las orquestas, de todos los músicos típicos, de todos los trovadores, de todos los guitarristas, mejoraneros, violinistas, de los productores, de los sonidistas, de la gente de las luces, y van a tener toda la lista y todo el mundo va a ver en qué se invirtieron los dineros del Estado en cultura durante la pandemia. Porque yo todavía recuerdo esos días cuando estábamos en la cuarentena dura,
que incluso al principio no podíamos salir la mayoría, nosotros sí veníamos a trabajar todos los días, te lo puedo decir, Edna, y después salíamos un día los hombres, un día las mujeres y solamente una hora para ir al supermercado. Y yo recuerdo la gente estaba sufriendo ese encerramiento, pero a la hora de mi cultura en casa, que al principio se daba de domingo a domingo, nosotros produjimos, Edna, tú que sabes de producción, 1053 transmisiones de televisión desde el 20 de marzo, el mismo día que inició la cuarentena y la pandemia dura. Esa misma noche salió el primer concierto de mecánica informal y tenemos conciertos hasta el 15 de agosto próximo, que mira, una casualidad positiva, que es que ese día que cumplimos 2 años es el último programa de Mi Cultura en Casa que va a salir. 1053 programas producidos en medio de la pandemia con los pocos recursos que teníamos. Es un gran esfuerzo, no solo del Ministerio de Cultura, sino sobre todo de los artistas panameños que brindaron su talento y que además también de brindar ese talento y tranquilidad emocional, como te dije, a la población, también esta fue una manera en que el ministerio pudo hacerles también llegar algo de ingresos adicionales al Vale Digital, porque la situación de los músicos y los artistas es una de las más duras, porque no están permitidas las actividades donde hay multitudes. Claro, ministro, se me agotó el tiempo, pero esta pregunta es importante. Te veo sufriendo por el tiempo, te veo sufriendo. Exacto, ya, usted que conoce de esto también. El Teatro Balboa desalojado, ministro, y bueno, para darle lugar al juzgado, este tema también realmente para todos fue pues un desconcierto, porque no entendíamos el mensaje que se le estaba mandando a la cultura con esta, a ver, cederle los espacios del Teatro Balboa a un juzgado. ¿Qué pasó allí, ministro? Un poco para entender. Y con eso finalizamos. Tú esta parte, y estoy seguro que los radioescuchas también, pero tú que eres abogada la vas a entender muy bien. Mira, nosotros recibimos una solicitud del órgano judicial de la necesidad de un espacio que tuviera la capacidad necesaria para los actos que ellos iban a desarrollar. Tuviste que en la citación del mes pasado, que bueno, después se cayó, eso es otro tema, había 50 personas imputadas, 50 personas llamadas. Cada una de esas personas a veces tiene un abogado, pero hay otros que no tienen uno, tienen una batería de abogados. Cuando tú sumas eso, vamos a suponer que cada uno tuviera 2 abogados, pero ahí tú sabes que hay varios que tienen 8 y hasta 10 abogados. Ve sumando, si fueran 50 personas, cada una con 2 abogados van 150 personas, más los fiscales, más los jueces, más el personal del órgano judicial. Y además las medidas de bioseguridad del órgano judicial son súper estrictas. 2 metros de distancia entre una persona y otra. Hay muy pocos sitios en esta ciudad que permiten que la gente tenga 2 metros de distancia y esa cantidad de personas estén en el mismo lugar. Empiezo diciéndote eso para decirte que efectivamente nosotros colaboramos con el órgano judicial para brindarles el espacio, adicionalmente de que, como sabes, el órgano judicial y la Procuraduría tienen sus oficinas muy cerca del Teatro Balboa y por un tema de movilidad, de todos los documentos que hay que mover para 50 personas o la cantidad que van a citar, era importante. En ese momento, Atlapa, los teatros de Atlapa no estaban funcionando porque está Panamá Solidario. Y nosotros pues colaboramos con el órgano judicial y a la par la Autoridad de Turismo de Panamá colaboró con nosotros dándonos la oportunidad de que todos los espectáculos del Teatro Balboa que ya estaban comprometidos se trasladaran al Teatro La Huaca. Todas las producciones que estaban en el Teatro Balboa hasta este momento, todos han ido al Teatro La Huaca. Ninguna producción se ha caído. Vamos a empezar por eso. La segunda, tenemos videos que están en nuestras redes sociales y en las redes de los productores, donde tú verás que todos los productores están felices con esa opción del Teatro La Huaca por varias razones. Atlapa es muy céntrico. Adicionalmente, en Atlapa tienen acceso a 100 estacionamientos disponibles para la gente que va a asistir a estas expresiones de artes escénicas o de la música. Y adicionalmente tienes toda la seguridad del Senan que está cuidando Panamá Solidario, así que tu carro va a estar bien cuidado, sin un bien cuidado, y nadie te va a estar molestando. Por tanto, lo primero que quiero decir, y lo podemos corroborar con pruebas, es que ninguna producción del Balboa se cayó, todas se están haciendo en La Huaca. Y nosotros, pues sí, efectivamente,
colaborando con el órgano judicial, porque creo que el país, además de cultura, también está exigiendo que la justicia funcione. Nosotros pues dimos nuestro granito de arena y le prestamos el teatro como teatro, no se va a modificar, no se Eso va a le iba a convertir preguntar. en oficina, exacto, no se va a transformar, nadie va a tocar eso porque ese es un patrimonio de la nación. Exacto. ¿Y sería provisional, ministro, mientras que se dé el Exactamente, desarrollo de durante estas este audiencias? semestre, exacto, durante este semestre hasta el mes de diciembre, y ya en el mes de diciembre, que la gente debe estar vacunada y demás, y las medidas de bioseguridad de repente van a ser un poco más suaves, entonces el órgano judicial volverá a lo que tiene dispuesto para hacer sus actuaciones, y nosotros volvemos al Teatro Balboa y le vamos a agradecer mucho a la ATP y a Atlapa el espacio que nos brindaron para que los artistas nacionales puedan demostrar su talento en el escenario de Atlapa, que además tú sabes que también Atlapa tiene muy buenas condiciones de acústica y de aforo y demás. Así Claro, que así es. no se ha alterado nada, solamente cambiamos un teatro por otro y dimos la oportunidad también a la justicia de que pueda funcionar a pesar de las limitaciones que tenemos por la bioseguridad. Señor ministro, quiero agradecerle de verdad su tiempo y que nos haya aclarado y sobre todo poniendo al corriente y al tanto a esta audiencia de esos logros y las proyecciones a largo, mediano y corto plazo que tiene desde el Ministerio de Cultura, porque se apuesta a eso, a que este país cada vez más se desarrolle en esa área. Así que le agradezco muchísimo. Volveremos a hablar en otro momento sobre esos retos que se les impone y las demás proyecciones que tiene usted para seguir desarrollando la cultura y el arte en este país. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga una linda tarde. Gracias, Egna. Todas las veces que quieras Me estaremos en tu pasé, programa. me pasé en el tiempo, pero tenemos que volver a conversar. Un abrazo. Gracias. 4:36 minutos, amigos. Momento de irnos a una breve pausa y al volver